jóvenes. Entonces, pues, les manifestaba que la anterior semana habíamos hablado sobre qué es planificar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era planificar? Es pensar totalmente en las acciones necesarias para alcanzar los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, para planificar, nos deberíamos hacer primero una pregunta. ¿Por qué planificar, no? ¿Qué nos permite el planificar antes de constituir o cuando estamos ya en pleno desarrollo de una empresa, ¿no es cierto? Nos permite la eficiencia, que, o sea, no puede venir de la improvisación, ya hablábamos de eso, ¿no es cierto? Sin administrar es hacer a través de otros necesidades, hacer planes para saber cómo esa acción habrá que coordinarse, ¿no? Entonces, estos puntos que implican dentro de la planificación de una empresa son sumamente importantes. Como les mencionaba, y vamos a tener siempre de ejemplo la idea de que por más pequeña que sea la empresa, nosotros siempre vamos a tener eso. Entonces, si estamos hablando de por qué, tenemos que preguntarnos siempre, ¿no? ¿Por qué estamos planificando? ¿Para qué? ¿Por qué? Si esto nos va a servir o no, ¿no? Y si esa administración también va a hacer que nuestros planes se conviertan en acciones acertadas, ¿no? Y todo aquello que se tiene que coordinar. Entonces, dentro de eso, así como en esta imagen muestra, estamos hablando de innovación, de planear, del éxito, ¿no es cierto? Las estrategias que debemos seguir nosotros para todo esto. Entonces, ¿qué es planificar? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿No es cierto? Planificar es eso. Primero, saber qué es lo que nosotros queremos lograr con la empresa. Si los planes no se detallan, eh, ¿qué puedo hacer para realizarlo, no? Entonces, todos estos objetivos siempre nos van a llevar a un buen puerto, como se dice. Y debemos detallar todo. Para eso significa que todas las áreas de la empresa tienen que coincidir y tienen que estar en el mismo carril, como muchos mencionan. Tenemos que estar en el mismo coche. Todos tenemos que empujar la carretera. Entonces aquí en la imagen es evidente, ¿no? Estamos hablando de tiempos, ahí se ve un calendario, se habla de tiempos, se habla de que hay ese engranaje, ¿cuál es el significado del engranaje? Que es justamente que todos podamos unirnos y encajar, ¿no? Ese engranaje se une con otro y otro y otro, y eso hace funcionar una máquina. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Si bien todo plan demanda tiempo, esto significa que siempre, por más que nos demande tiempo, esto a nosotros nos va a servir para cortar muchas acciones o errores que podríamos cometer al momento de planificar la empresa. Entonces también es importante que los recursos que se aprovechen eficientemente deben estar muy bien elaborados, pensados y planificados, ¿no? Aparte de que el control es importante y sin duda no se compara para nada con un plan previo, ¿no? Entonces debemos tomar siempre esos caminos. Y lógicamente sin planes, nosotros estaríamos trabajando a ciegas, ¿no? Entonces, pues vuelvo a comentar el ejemplo, ¿no? Y que la otra vez hablaba. Ya nosotros habíamos constituido la empresa. Disculpen, pero ya siempre se me seca la garganta y tengo que tomar un poco de agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ver siempre que estas acciones que nos permiten a nosotros planificar, nos permiten tomar muchas precauciones y sobre todo tomar atajos también, tomar también este plan como una idea y una estrategia que debemos seguir
para que nosotros tengamos justamente el éxito de nuestra empresa. Entonces, poníamos este ejemplo la anterior semana, que yo tengo esta empresa, por más que sea pequeña, y por más que sea uno esa empresa, tengo que planificar todo lo que tengo que hacer, cumplir mis horarios, establecer insumos. Hablábamos para los que quizás un poco no estuvieron las otras sesiones, poníamos de un ejemplo que por más pequeña que sea la empresa, no necesariamente tiene que ser una empresa grande, que tienen que cumplir eh, estas características para que nuestra empresa logre el éxito. Lograr el éxito significa tener más ingresos, ¿no? Entonces hablamos de la empresa que yo voy a vender tortas, ¿no es cierto? Yo había iniciado con 10 tortas, preparando 10 tortas, y para eso, ¿qué es lo que había hecho? Yo no tenía el capital, y tenía que ir a la bodega del amigo, del vecino que está al lado, para que él me pueda financiar o prestar la cantidad de insumos que necesito, ya sea harina, leche, huevos, etcétera, ¿no? Y yo en casa tenía ya mi horno, ya me había comprado mis budineras, y para ello ya con las medidas exactas, incluso para poder hornearla, ¿no? Entonces, esto se había convertido ya en una empresa que medianamente estaba teniendo éxito, porque ya el primer sábado que yo llevé mis tortas a vender, ya las había vendido, ¿no es cierto? En la Plaza Tupac Amaru pusimos el ejemplo. Entonces, en la segunda parte del ejemplo mencionábamos justamente al momento de planificar que ya nosotros teníamos que tener ya otras perspectivas, porque ya había vendido yo 2 semanas seguidas, y los clientes siempre me exigían que querían más. ¿Por qué razón? Porque mis tortas tenían buen sabor, habían pegado bien, les gustó, y ellos querían comprar más, y algunos se quedaron sin poder comprar. Entonces, en un cliente es importante que nosotros siempre podamos mantener esa, esa sensación, o mejor dicho, nunca puede quedarse defraudado, ¿no? Y siempre debemos resolver las cosas. Entonces, hay un dicho que siempre comento, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, por más que no lo tenga. Entonces, esto nos lleva al ejemplo de que nosotros ya para la tercera semana habíamos decidido preparar 10 más. Entonces yo ya había capitalizado en esas 2 semanas, y ya había pagado yo mi deuda con la persona que me había prestado, y adicionalmente eso, yo ya estaba con mi capital y comprando mis propios insumos, y ya no tenía que nuevamente requerir el préstamo, ¿no? Y ahora lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son estos planes, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para tener este éxito? Entonces hablábamos la semana pasada, estamos recordando un poco, que hay planes que podemos trabajar a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Hablábamos del corto plazo, que eran los inmediatos y que se podrían traducir en una proyección para un año de trabajo, ¿no? Y a largo plazo, que era algo más de un año, y planeando una estrategia de crecimiento de la empresa. Entonces, detallando esto, eh, como les mencionaba, por más que sea la empresa pequeña, nosotros tenemos que trabajar. El hecho que sea pequeña no significa de que esto no tenga que tener estas previsiones de
de que nosotros debemos desarrollar la planificación de nuestra empresa. Les ponía de ejemplo la semana pasada que era importante, si yo había empezado a crecer y ahora quiero crecer más y me quiero proyectar a un año de crecimiento, me refiero a un corto plazo, debería yo siempre pensar bien cuáles son los pasos que debo seguir, ¿no? Entonces, esa planificación que yo voy a tener para ese crecimiento debe obedecer justamente a todas estas estrategias que yo voy a tener. Entonces, al ser un plan inmediato, debemos determinar que el contrato que yo iba a firmar, retomando la idea, el ejemplo, era de que yo iba a firmar un contrato de venta de mis productos con Plaza Vea. Entonces yo al ofrecer mi producto, ellos me pidieron exclusividad y me dijeron, ok, te vamos a comprar todo el año, me vas a surtir cada semana 50 tortas. Entonces yo ya tengo los meses que siguen hasta cumplir el año, ya un contrato permanente de que voy a vender 50 tortas. Entonces ese ejemplo de haber hecho esa planificación a un corto plazo, ya se está dando, ya se está realizando. Y eso me va a permitir, lógicamente, pensar ya en una nueva estrategia o en un nuevo plan a largo plazo y que podrá tomar de repente más de un año. A ver, en este corto plazo yo tengo que trasladar todas las veces, todos los fines de semana 50 tortas y tengo que trasladarlas en, en tres, en, en tres movimientos. ¿A qué me refiero con eso? Tengo que contratar 3 taxis de manera consecutiva para llevar las tortas. Entonces, eso significa un gasto adicional que no estaba contemplado dentro de todo el gasto de la compra de la torta. Entonces, esto me está generando a mí un gasto adicional. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo hago números y por decir, cada carro, cada traslado me cuesta 15 soles y por 3 son 45, más los retornos que yo debo hacer a casa para cada una de ellas, estoy hablando que estoy gastando 45 más 12 soles, son 45, perdón, más 12, 57, ¿cierto? Entonces, ese gasto semanal yo lo voy a tener por un año. 57 por 4, a ver, hagamos números, fácil. Agarramos nuestra calculadorita. Estamos hablando que voy a hacer un gasto de 57 por 4, me refiero a las 4 semanas que tiene un mes. Estoy gastando 228 soles por mes. Esto por un año, por 12, estoy gastando 2.736 soles solo en movilidad. Entonces, ¿qué valdría hacer acá? De que nosotros podamos tener una alternativa de inversión, que podamos comprarnos un carrito de repente para poder movilizar nuestras tortas y a su vez ese carrito me va a servir para hacer mis compras. Ahora yo ya no voy a comprar unos cuantos kilos de harina, sino voy a tener que comprar sacos de harina. Voy a tener que comprar leche al por mayor. ¿Y cómo lo voy a trasladar? Yo sumo ese gasto más de esas compras que van a ser semanales, yo les aseguro que casi estamos duplicando ese mismo monto. De repente un solo viaje. Entonces, estamos ahí también teniendo otro punto de inversión. Entonces, a largo plazo yo podría tener dentro de mi planificación ingresar esa inversión para poder comprar un carro.
Un carrito que me sirva para trasladar cosas en un solo viaje. Quiere decir que son estos camioncitos frigoríficos, creo que le llaman, son pequeñitos, son súper económicos, transportan muchas cosas. Me serviría para transportar de una sola mis tortas y también transportar mis insumos. Y para que yo me pueda movilizar cómodamente. Y también sería una manera más higiénica, más segura de poder trasladar mis cosas, ¿no? Mis productos. Entonces, esa planificación que yo voy a hacer a largo plazo después de esto, ya me está involucrando otras cosas, ¿no es cierto? De igual forma tengo que yo planificar y utilizar las estrategias para ese crecimiento de la empresa. Si todo va bien ese año, implica que yo voy a renovar contrato y quizás por 2 años más con esta empresa. Pero en mi plan a largo plazo de crecimiento, yo ya no solo me debo quedar con ese producto, yo ya podría ofrecer otras. Como les comentaba, podría ofrecer de repente galletas, podría preparar galletas o podría preparar de repente queques o podría preparar otros productos que también me ayuden a generar más ingresos. Entonces, miren cómo va creciendo la empresa en 1 año, 2 años, 3 años. Yo ya puedo de repente tener hasta una panadería, ¿no? Al tercer año, mi plan a largo plazo podría ser de que yo debo tener ya un horno, un centro de producción, donde yo pueda tener ya un horno de repente de marca como Innova, para poder tener una mejor cocción de mis productos. Entonces me estoy proyectando a que al tercer año yo debo tener ya de repente mi panificadora. Entonces, de repente al cuarto o quinto año yo ya debo tener mi cafetería, ¿no? Porque todos los productos que yo estoy ofreciendo son productos de muy buena calidad y también que cumplen estándares muy altos eh, de sanidad. Y son productos que son muy, muy bien recibidos y aceptados por el público. Entonces, si hacemos un recuento, por ejemplo, no sé si ustedes conozcan la panadería Povea que está frente a la universidad. ¿Conocen, jóvenes? ¿Jóvenes están ahí o estoy hablando? Sí, profe. Sí, profe. ¿Conocen, no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan que solo vendía pancitos antes? Solo vendía pancitos, topitas, jugos, una que otra cosita. A veces por ahí tenía una mesita. Y de pronto, bueno, la señora es mi cliente y yo le sugerí que debería pensar ya en más grande y sus productos son de muy buena calidad y debería ya emprender una proyección a que el siguiente año ya pueda abrirse ya un restaurante. Entonces, la señora, muy, muy hábil, inmediatamente consiguió un local más arriba, justo frente al paradero principal de Mariscal Gamarra. Y también es Povea, pero se llama, no me acuerdo el nombre. Bueno, le puso otro nombre, pero es Povea. Pacífico, exacto. Café Pacífico. Son los mismos dueños. Y eso corroborando y ayudando de que la hija se fue a estudiar a Lima, lo que es cocina. Y terminó la carrera, coincidió justo en que estaba viendo ese tema del proyecto y le encargó la administración de esa nueva, digamos, sucursal de ellos. Y ella ya con el conocimiento innovó un poco en poner otras cosas para vender y ya se convirtió en un café. Y al siguiente año abrió Pacífico frente a la canasta, frente a Santa Mónica. Y a finales de ese mismo año volvió a abrir un Pacífico
en Ayacucho, justo frente al paradero, donde están los buses para tomar en Ayacucho de bajada, y luego abrió otro en Io, y abrió otro también, claro, eso no fue simultáneo, fue progresivo, abrió otro en Limaspampa. Entonces, ahora al tener tantos locales ella necesitaba, ya no se podía abastecer solamente el tercer piso que tenía para poder producir todas estas cosas. Entonces yo le sugerí que tienes que tener un centro de producción. ¿Qué significa eso? Que ella tuvo que buscar otro ambiente más grande, en donde está toda la planta, por llamarlo así, es el centro de producción donde cocinan todo, preparan todas las tortas, panes, los sándwiches, todo lo que ellos ven. Producen sus propios helados, producen sus carnes para sus hamburguesas, etc. Y ese centro de producción ahora se encarga de abastecer a todos los locales que tiene. Todos los locales que tiene tienen bastante pegada. Ya conocemos su producto y ya es una marca. Entonces, ya como marca, donde abra, la gente ya conoce. Hay mucha gente de repente que está en el centro y a veces baja o bajaba hasta Mariscal Gamarra y tenía que hacer ahí su consumo, su compra, ¿no? Pero ahora tenía pues a la mano el paradero, compro mi pan, me compro mis pasteles y tomo mi bus y me voy, ¿no? O de repente quiero almorzar y ellos también tienen algunas cosas, así cosas pequeñas de snack, me refiero, perdón, de panadería y de snack, y te preparan pues un sándwich, una hamburguesa, a veces algunas, hay muchas cosas que ha innovado esto su hija, conjuntamente con esposo, que era también cocina, o bueno, ya habían terminado cocina. Y muy bien, entonces miren cómo la empresa que nació de eso, que era una pastelería, solamente una panadería, que vendía solo panes y tortitas y algunas cosas, fue creciendo, 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 innovando, lógicamente. Y ahora también no solo se dedican a eso, sí, bueno, ahora ya no hay turismo, pero ellos se encargaban de abastecer de sus productos, me refiero a pan específicamente, a muchos hoteles. Entonces, ¿cómo se va proyectando uno a corto y a largo plazo? Entonces, eso es importante, jóvenes nosotros, que siempre pensemos en grande y que siempre veamos más allá, que siempre veamos, ya, ok, este año estoy haciendo esto, pero el próximo año, ¿qué voy a hacer? O sea, eso es planificar a largo plazo. ¿Cuál es mi meta? Mi meta, la idea de gestión que voy a tener en mi empresa va a ser voy a hacer un plan a largo plazo, lo que les mencionaba, ¿no? Empiezo a vender mis tortitas en las ferias, en lugares, luego eso es el primer año, luego el segundo año entro, a fines de ese año ya estoy entrando a vender a otros lugares más grandes y así sucesivamente voy viendo. Entonces, ¿mi meta cuál es? Yo voy a empezar aquí y debo terminar teniendo mi pastelería. Y a su vez debo tener mis sucursales, ¿no es cierto? Entonces ya se convierte en una cadena. Mi producto ya es una marca, no solo es, o sea, voy a la panadería y compro pastel. ¿Cómo se llama esa panadería? Ah, pues así como hay muchas otras, ¿no? Así como la Basílica, así como este, la Bondiet, etcétera. Entonces les sugiero con ejemplos que son reales y que están en el mercado y que nosotros podemos ver y que podemos entenderlos. Igual deben conocer ustedes la pizzería, antes era la pizzería romana, sigue en el mismo lugar, que está en Tuyumayo, pero ahora es Suprema, ¿no es cierto? Entonces igual, esa empresa fue mi cliente
este cliente, cuando era todavía La Romana, él tenía un solo nivel y estaba creciendo poco a poco y quería abrir otro local. Entonces yo le sugerí, ¿por qué no mejor? Mira, estoy empezando la convocatoria que tuve fue a razón de que ellos estaban empezando a tener reservas de turistas nacionales y sobre todo este turismo nacional, pero escolar. Entonces venían hartos, venían promociones de 60, 80 y los fines de semana o algunos otros días en las noches está full. Y no se abastecía porque venía la gente de Cusco y también encontraba el local lleno y se iban decepcionados, ¿no? Entonces el local era regularmente pequeño y ahí surgió la idea, yo le dije, mira, voy a invertir en esto, no tengo mucha plata. Soy honesto, yo quiero hacer solo cambios para poder crecer un poquito, quiero ampliar atrás que tengo un depósito, ese depósito lo quiero redistribuir. Bueno, hicimos toda una redistribución del espacio y yo le sugerí, mira, tú no tienes aire, me refiero a que puedes construir un segundo nivel. ¿Te lo permiten? Sí, es que la casa es de mi mamá. Ah, ya, perfecto, no creo que tengas. Entonces, mira, si vas a invertir ahorita en gastar, digamos, 100.000 soles para esto, yo te sugiero amplía unos 30 más tu préstamo y invierte para que puedas abastecerte en el primer nivel, digamos, para toda la gente de Cusco y en el segundo nivel tranquilamente atiendes a todas tus reservas. Me dijo, no, es difícil, es mucha plata, no voy a poder. No se lo dije más, machín, no se Mateo, pero tienes que hacer esto. Y aparte tú eres mi amigo, le digo. Bueno, somos amigos, y le digo, tú eres mi amigo. Yo te recomiendo esto por un tema de amistad. Entonces, hazlo, busca la forma. Pero ya he sacado el préstamo y ya no creo que pueda. Siempre se puede refinanciar, busca los medios. La cosa es que me hizo caso. Y jóvenes, esa proyección que él tuvo de hacer este trabajo a corto plazo en ese momento, en el camino ya fue tomando el matiz a largo plazo. ¿Por qué les comento? Porque ya el local ya se terminó, empezó a funcionar y tuvo un éxito rotundo. Y aún así le quedaba chico el local. Entonces, yo le sugerí, abre otro local. O sea, busca otro espacio. ¿Dónde? Mis clientes, ¿desde dónde vienen? Vienen desde la Arapa. La mayoría de mis clientes vienen desde la Arapa, desde la parte de abajo, Santa Mónica. Ok, tú ya tienes el local, tenía un local en Santa Mónica, en el mismo paradero justo, donde era antes el paradero que estaba mucho antes, frente al Seminario San Antonio, y ahí tenía la pizzería también. Entonces, esa pizzería la dejó y se decidió abrir otra en la Arapa. También tuvo mucho éxito. Y después de eso, se proyectó a cambiar de rubro, pero dentro del mismo restaurante, no cambiar de rubro, mejor dicho, dentro de la misma línea de restaurantes, abrir otro tipo de servicio. Y viajó, se fue no sé a qué partes de fuera del Perú, y vino con una idea, ¿sabes qué? Quiero hacer un rodicio. Y por primera vez en Cusco apareció el rodicio que se llamaba el señor Carbón, que también tuvo bastante éxito. Este rodicio, ya por el tema de la inversión que era bien alto, decidió tener un socio para eso. Se asoció con una persona y hicieron este restaurante muy, muy bueno, muy exitoso. Ahí es donde, eso es lo que les comento. Nosotros como artistas tenemos esa percepción y podemos adelantarnos a las cosas. Y eso se llama trabajar dentro del mundo de la gestión empresarial, trabajar a largo plazo. Entonces, la idea de él fue crecer. Esto de la pizzería creció en Cusco
O sea, estaba en Putumayo, estaba en Santa Mónica, en la entrada principal frente a la canasta, ya en el interior, que se mezcló con el rodicio, que no fue muy buena idea esa. Después se abrió en Darapa y también se abrió en Arequipa, en uno de los moldes, en uno de los nuevos que hicieron no me acuerdo el nombre, pero uno de los nuevos hace ya varios años atrás. Después era el tercer nuevo mall que estaban abriendo en Arequipa, no me acuerdo el nombre. Bueno, la cosa es que también en el mismo Arequipa, aparte del mall, se abrió la pizzería y se abrió el rodicio en una de las avenidas principales de Arequipa, que es la Avenida Ejército. Está, bueno, está camino a Caima, está entre Caima y, bueno, tú, Ale, conoces más esa zona. Entonces también trabajamos y tuvo mucho éxito. Entonces, miren, jóvenes, cómo un producto empezó, claro, por la calidad del producto, fue creciendo poco a poco, eh, mm, se terminó convirtiendo en en una empresa, gracias a la gestión que hizo el propietario a largo plazo, en una cadena. Y ahorita sigue funcionando en Arequipa, sigue viendo acá en Cusco, y él vive incluso en Arequipa, y bueno, ya no nos vemos hace mucho tiempo porque él está viviendo allá. Entonces, ejemplos como estos, incluso de nuestra región y de gente de acá en la zona, van creciendo. Entonces, miren, jóvenes, cómo nosotros con planificar, sea a corto plazo o a largo plazo, por más pequeña que sea la empresa, como digo, por más que sea una empresa unilateral y que yo sea el pastelero, que yo sea el administrador, que yo sea el gerente, que yo sea el vendedor, que yo sea el que hace limpieza, el que traslada, etcétera, 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 yo solo puedo generar todo eso. Lógicamente eso no es de la noche a la mañana. Todo esto requiere una planificación y eso es gestión. Entonces, muy bien, continuando con esto, ¿por qué la planificación nos permite crecer? ¿Por qué no? Hablábamos justo de todo esto, el ejemplo que les ponía. Nosotros tenemos que determinar la tendencia, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde encamina mi empresa? Es lo que les decía, ¿no? ¿Yo a dónde quiero llegar? Estoy empezando, claro, vendiendo mis tortas, pero mi norte y mi objetivo a largo plazo va a ser tener mi cafetería. Y para ello tengo que pasar, lógicamente, por todos los pasos, ¿no? ¿Qué nos permite también? Nos permite, ¿no es cierto?, prever los cambios que puedan ocurrir. Esto, por ejemplo, de estos cambios que les mencionaba de esta empresa, de la pizzería, que había planificado hacer ese primer nivel, pero en el camino eh, se cambió de idea para tener dos niveles y tenemos que estar siempre, estas cosas incluso las debemos prever, ¿no? No hubo esa planificación de prever eso, solo pre- preveyó de que solo sea un piso. Ampliar un poquito, pero no solucionábamos con eso esa necesidad de demanda. Entonces, ¿eso qué significaba? Que no se había hecho un buen análisis y de la planificación de esto. Entonces, debemos siempre nosotros prever cualquier cambio que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Esto también nos debe proveer de antemano los recursos, ¿no es cierto? Todos los recursos que yo debo tener, que deben ser recursos económicos, recursos de personal, etcétera, ¿no es cierto? Y hay que establecer siempre estos sistemas para su revisión y cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy encaminado en esto, yo tengo que tener pues siempre ir revisando cómo estoy yendo, cómo está desarrollándose día a día, mes a mes, mi, mi, mi producto, cómo está creciendo. ¿Está de verdad encaminado a que nosotros lleguemos
a ese norte, a ese punto, llegar a esa planificación que nos va a permitir llegar a irnos y a construir nuestro café, sí, ¿no es cierto? No nos olvidemos, aquí está, corto plazo y largo plazo, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que siempre tener en cuenta. Todos los esfuerzos son dirigidos hacia los resultados que se desea alcanzar. Eso es lo que se hizo en lo que les comentaba. El esfuerzo de él haber podido solucionar y encontrar financiamiento de esos 30.000 soles más para poder construir ese segundo nivel, se hizo la gestión y consiguió y se resolvió, ¿cierto? Y eso permitió justo llegar a otras cosas. Y se reduce el trabajo improductivo. Por supuesto, claro, si yo tengo planificado todo, quiere decir pues que no voy a tener yo en ningún momento algún trabajador que no esté produciendo, por decir, estoy yo con la pastelería y he contratado 3 personas, una persona que se encargue de hacer limpieza, otra persona que es la que me ayuda a preparar los pasteles, las tortas, y otra persona más que se encarga de justamente preparar junto conmigo. Por la demanda que tengo, que ya son más de 100 tortas por semana, necesito y requiero mayor personal. Pero quiere decir que ese personal tiene que ser productivo, para eso lo estoy contratando. Yo estoy haciendo ese cálculo de que sí necesito esas 2 personas. Entonces, si yo no planifico y no estudio bien esto, de repente digo, no, yo necesito 5 personas. Y resulta que era innecesario que yo contrate 5 personas. Lo que yo requería solamente eran 3. 2 auxiliares más y uno que me haga limpieza. Pero yo contraté 5. Entonces, estoy generando gastos adicionales que son innecesarios dentro de mí. ¿Por qué razón? Porque yo estoy analizando ahora que ya tengo 5, de que terminamos de hacer rápido todos y después no hay nada que hacer. Entonces, igual yo tengo que pagarles, pues entonces ya estoy teniendo horas improductivas de mi personal. Pero si yo solamente contrato 2, bueno, 3, quiere decir que ahí sí estoy canalizando mis tiempos y mis horas para poder yo cumplir con mis clientes y cumplir con mis pedidos. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos, por más que yo sea uno el que trabaje en esto, yo debo saber siempre de que el trabajo que estoy haciendo es completamente productivo. Y lógicamente habrán tiempos para lo demás, ¿no es cierto? Entonces, la planificación nos permite crecer. Claro que sí, por supuesto, ¿no es cierto? Como el ejemplo que les daba o los ejemplos, me está preguntando por qué. Porque se obtiene, ¿no es cierto? Esto nos impulsa a que de que trabajemos en forma clara y concreta. Y esto nos sirve de base para el control, que debemos hacer el control en el caso de estas 2 empresas, el control mensual de lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Y esto justamente aumenta nuestra certeza de que esta planificación a corto o a largo plazo que yo estoy teniendo llegue al objetivo final, que es lo otro, que es tener una pastelería, ¿no es cierto? Y por supuesto, esto disminuye nuestra incertidumbre de que estaremos haciendo bien, estamos ganando, estaré bien, no. Eso justamente es lo que nos va a permitir planificar todo esto. Entonces, por supuesto, claro que sí podemos hacer eso. Así como en la gráfica dice, ¿no? Mire aquí cómo está. Este cubito es pues primero la persona que está trabajando sola para sus cosas, para generar estos productos, sus tortas, y a medida que va avanzando el tiempo, cómo va creciendo. Ya voy generando cada vez más.
más ganancias. La tendencia siempre, cuando uno hace gestión para una empresa, cuando uno desarrolla la proyección y la planificación para una empresa, la tendencia siempre tiene que ser creciente, joven, siempre. Nunca va a ser descendente porque eso va a indicar de que pues, estamos yendo a la quiebra. Y entonces ha fallado nuestra planificación, ha fallado nuestra gestión, ha fallado lo que nosotros hemos pensado a corto o largo plazo. ¿Cuáles hubieran sido las fallas? Tendré que analizar, ¿no? Yo al año de repente debí, ¿qué pasa? Vamos a ponernos en el caso que la empresa, esta pastelería, a los 6 meses me rescinde el contrato Plaza de. ¿Por qué? Pero ¿por qué si lo estoy cumpliendo? Le estoy llevando yo siempre a la hora, le llevo todo bien. ¿Qué es lo que está pasando? De repente yo por ganar un poco más de dinero he decidido reducir insumos. ¿Qué quiere decir? Para tener yo una torta esponjosa y que sea, que cumpla esas características como lo hacía antes y que ha sido el éxito de mi producción y por eso me he arriesgado a hacer todo esto, he empezado a quitar 2 huevos. Yo utilizaba 1 litro de leche y ahora utilizo 3 cuartos de leche. Utilizaba medio kilo de mantequilla, ahora utilizo 3 cuartos de mantequilla. Entonces, claro, sí, por supuesto, estoy ahorrando y estoy generando más dinero en mi caja, pero mi producto está saliendo ya no como era antes. Entonces, eso ha hecho de que el cliente que ha comprado en Plaza de mi producto, la primera semana, segunda, bien, pero la tercera, cuando regresó, dijo, no, ya no, voy a llevar esta otra torta que tengo acá al lado, que es mejor. Y mi producto se ha ido quedando y ya no ha estado vendiéndose. Entonces, esas gestiones, esas planificaciones de controles de calidad que yo debo tener y que siempre debo estar en constante, eh, digamos, constante supervisación. Si yo estoy también como parte del personal y estoy trabajando, yo tengo que estar viendo que mi personal esté echando esos 2 kilos de azúcar o ese kilo o ese litro de leche. O de repente yo ni me he dado cuenta, no es que yo ya he crecido un poco, ya lo estoy dejando, ya ustedes trabajen y hagan esto así. Y yo estoy, bueno, ahora un poco, como dicen, hazte la fama y échate a la cama, ¿no? No, o sea, un gestor de empresa siempre tiene que estar en todo momento y a toda hora, siempre supervisando. No podemos descuidar estas cosas. Entonces, eso miren cómo ha afectado la proyección a corto plazo y lógicamente mi proyección a largo plazo en esto. Mi proyección a corto plazo era primero este año cumplir con esta empresa, entregar bien todos mis productos y a final de año que me renueven el contrato. Y es más, por el éxito que están teniendo mis tortas, que me suban a 100, ya no 50. Entonces, esa planificación de corto plazo que había tenido, ni siquiera he llegado a cumplir. Uno se cortó a mitad de camino y eso, por consiguiente, la planificación que había tenido a largo plazo, que era obtener mi pastelería, mis instalaciones, obtener mi equipamiento para mí, no se va a lograr. Entonces, esas cosas son muy sensibles. La comida es muy, muy sensible en lo que es alimentos y bebidas, es muy sensible. Si tú te equivocaste ese cliente te puede perdonar una vez. Pero si tú vuelves ya porque, bueno, dices, se les pasó, y regresas y pides lo mismo, te vuelven a traer a deshora la comida y la comida estaba fría o el sazón estaba sin sazón o estaba muy, muy salado o no estaba como siempre yo quería, no vuelves más.
Entonces, un cliente que tuviste que era tu potencial, además ustedes saben por estrategias de marketing, que la mejor estrategia de marketing que se tiene es esa transmisión que hay de recomendación de persona a persona. Si yo voy a comer, yo, pucha, qué rico. O sea, es que el otro día me iba a comer un pollito en la canasta, qué rico, buenazo, eso aquí, excelente. El otro que me escuchó, oye, el otro día me dijo Nicolás, ¿sabes qué? Dice que iba a comer la canasta, y qué buenazo. Él ahí fue y corroboró eso. Y él hace lo mismo con otra persona y así sucesivamente se repite la cadena. Esa es la publicidad más grande en el mundo la que es de boca a boca. Lo mismo, no solo en comida, en cualquier cosa, en ropa, en lo que ustedes quieran aplicar. Entonces, eso, jóvenes. Entonces, esa información de boca a boca es o te manda o te hace crecer o te manda pues a la ruina, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy sensible el tema de los alimentos. Ni un día debe fallar. Y si falló ese día, no tiene que volver a pasar nunca. Entonces, esas cosas, jóvenes, nosotros tenemos que entender. Tenemos que ver y saber que al momento nosotros de planificar una estrategia, o hagamos gestión empresarial, tenemos que considerar esto. Y esto aplica en todo, ¿no? Ahora voy a empezar a dibujar solo una línea por encima de por qué. Quiero saber si se ve. ¿Se ve una línea negra que es subrayado por qué? ¿No? Nada. Nada. Ya bueno, eso vamos a tener que configurar. Bueno, no importa. Eso lo hacemos en otro. Ok, entonces les decía, jóvenes, ¿cuál es, bueno, hablábamos del por qué, ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de planificar y por qué, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar de los elementos de la planificación. ¿Cuáles son estos elementos? ¿No es cierto? Podemos distinguir dos etapas en la planificación. Y estas son dos etapas muy claras. Quizás algunos pueden decir que pueden haber más, pero estas, digamos, son las que siempre debemos considerar y siempre deben. Una de ellas es prever, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para prever? La otra es planear y qué voy a hacer para planear. Entonces, cuando hablamos de prever, es lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Que yo debo siempre adelantarme a las acciones, adelantarme a las situaciones que pudieran pasar por cualquier motivo. Por ejemplo, yo tengo que entregar mi pedido de mis 50 tortas, pero resulta de que las últimas que estaba horneando, justo las últimas 5, las estaba horneando en la mañana del día de entrega que yo hago en la tarde. Quiero decir, el sábado en la tarde, bueno, el viernes en la tarde que yo llevo mis tortas a Plaza Vea, yo estaba terminando de hornear las últimas el día viernes, en la mañana. Y justo hay un apagón en mi barrio. Y como saben ustedes, algunos hornos trabajan con sensores eléctricos. Y no puedo utilizar la batidora, no puedo utilizar el horno, no puedo utilizar muchos elementos que trabajan bajo electricidad. Y ahora, ¿qué hago? ¿A dónde traslado mis tortas? ¿Cómo resuelvo eso? Eso seguramente en el momento tú buscarás cómo resolver eso. Pero si tú planificas, como por ejemplo, y prevés eso, y hacen los hoteles esto. Los hoteles, la mayoría de los hoteles, nosotros a veces tenemos problemas de luz acá en Cusco. Es más, tenemos subidas y bajadas de energía fuertes por algunas zonas. Entonces, ¿qué hacen los hoteles? Se compran sus grupos electrógenos, así como lo tienen los hospitales, así como tienen los bancos.
así como tienen muchas otras instituciones del Estado también, no solo las particulares, y se prevé que si en algún momento falla la energía eléctrica, en ese segundo, en milésimas de segundo, ¡pum!, se prendió la luz este, que tenemos que hemos previsto y que tiene la luz que nos producen los grupos electrónicos. Por ejemplo, a ver, estoy en media operación seguro y estoy justo haciendo el corte de una operación del corazón y estoy justo haciendo el corte de la aorta y tengo que hacer ahí la sutura, bueno, no sé, y se va la luz. ¿Se imaginan qué pasaría si no hubiese esa planificación de prever eso? Tengan por seguro que la persona que estaba siendo operada, o todas las personas que estaban siendo operadas en distintas salas, no tendrían un final feliz. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que nosotros debemos prever siempre las cosas. ¿Qué pasó? Mi carro justo antes de salir, resulta que la llanta se había pinchado, no me di cuenta, y la llanta está, está en el suelo. Previsión, tengo mi llanta de repuesto, ¿cierto? Entonces, acciones así yo debo hacer y debo prever. Por ejemplo, yo tengo mis trabajadores y justo ese día uno de ellos se enfermó y no puede venir. ¿Qué hago? Debo prever y debo tener el plan de que tengo otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿en qué puedo hacer? Está esto, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Sería justamente eso. Entonces, ¿qué voy a hacer sabiendo que voy a prever? ¿Qué puedo hacer? A ver, puedo comprarme un grupo lector. ¿Qué debo hacer? ¿O qué voy a hacer? Comprar ese grupo electrógeno y debo tenerlo listo y para cualquier emergencia. O comprar mi otra llanta de repuesto y tener mi llanta de repuesto. O de repente yo tengo mis herramientas, tengo una paleta especial que utilizo para hacer mis mezclas y o tengo mi rodillo para hacer mi amasado de pan, o mi amasado, mejor dicho, de lo que estoy preparando en ese momento. Entonces, se cayó y se rompió el mango. ¿Qué hago ahora? Necesito eso. Debo tener otro, ¿no es cierto? Entonces, esas opciones que nos permite la planificación para que nosotros podamos prever y planear qué voy a hacer en relación a estas cosas, son cosas que yo debo considerar siempre. Son cosas que yo debo resolver y planificar como alternativa de solución para cualquier circunstancia que se me presente. Entonces, esto es importante, sumamente importante que podamos tener, porque eso nos prevé. ¿Qué pasa si justo ese día el chofer también se enferma? Yo debo planificar, yo sé manejar, entonces debo tener mis documentos en regla, debo tener mi licencia de conducir para manejar. Porque, ¿qué pasa? Para salir del paso, pucha, ya tú manejas, pero no tengo licencia de conducir, ya maneja nomás, pues yo no creo que pase nada. Lo mandé al chico, fue manejando y justo un choque, un accidente, algo pasó y un problema mayor, no pude entregar la mercadería, encima mi carro está detenido en la comisaría, por el choque afectó el movimiento a las tortas, se destrozaron todas, se malograron, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que tener toda esa planificación de prever y planear las cosas y tomar las acciones con las cuales yo voy a hacer justamente eh, la previsión de esto y buscar la solución, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. A ver, los elementos de la planificación, ¿cuáles serían entonces bajo estos criterios? Primero tendríamos que ver los objetivos y las metas que debo tener.
las actividades que debo realizar para eso y cuáles son los medios, ¿no? Entonces, estos elementos, ¿a qué nos ayudan? ¿O en qué nos ayudan? Justamente nos ayudan a evitar las improvisaciones, a disminuir sorpresas que pudieran pasar en el desarrollo del camino o del desarrollo de la actividad y sobre todo evitar pérdidas de los recursos que yo ya he podido generar. En el caso, por ejemplo, de las tortas, mi planificación me ha permitido que yo esté a tiempo porque tenía justo ya el verbete o tenía la llanta yo de repuesto para poder solucionar. Y lógicamente no voy a tener improvisaciones, ¿no? Porque ese rato se me rompió mi amasadora, mi rodillo para amasar y empecé a amasar con una botella. Entonces, esas improvisaciones no tendría que pasarlas y es que yo he planificado y tengo justamente los objetivos, las metas, las actividades y los medios listos para poder solucionar, ¿cierto? Yo ya tengo otro producto o otra, mm, otra amasadora, entonces, ¿qué es lo que hago? Ir al almacén, saco mi otra amasadora y lo utilizo. Porque parte de esta planificación justamente es eso, jóvenes. ¿Qué pasa si yo tengo un restaurante y tengo 4 cocineros y he comprado solo 4 cuchillos para cada uno y cada uno utiliza un solo cuchillo? Pero ¿qué pasó? Uno de los cuchillos se cayó de punta, perdió el filo, se rompió, bueno, algo pasó. ¿Y yo qué voy a hacer? Ese rato tengo que mandar al personal, ¿sabes qué? No hay cuchillo. Y yo tengo que atender, ya estoy en media atención del restaurante, ya empezaron a salir los platos, y yo recién estoy improvisando ese rato, ya bueno, entonces mándalo al steward a comprar un cuchillo, que vaya pues acá cerca, pues va a buscar eso, entonces fue de regreso, ya pasó media hora, 40 minutos, y el cocinero no pudo apoyar y hacer su trabajo. Por consiguiente, la comida salió tarde, salió mal, no atendimos con la calidad de siempre. Entonces, todas estas previsiones que nosotros debemos tener nos deben disminuir justamente estas sorpresas. Claro, por supuesto, siempre van a haber imprevistos y tenemos que estar preparados para eso. Siempre. Si yo soy de un restaurante, por ejemplo, voy yo con mi familia a almorzar y la casualidad de que ese día fueron muchas familias y se acabó el pollo. Y yo voy y yo quiero mi pollo a la plancha. Y me dicen, señor, no, disculpe, pero mm, no tengo pollo a la plancha. Entonces genero en el cliente un malestar, una incomodidad. Y bueno, yo como papá, para no incomodar y ya no estar caminando con todos mis hijos y mi esposa, bueno, me pido otra cosa, pero ya no estoy a gusto, porque yo quería comer mi pollo en plancha. Bueno, sí hay lo otro que pidió mi hijo, igual el otro, igual mi esposa, igual los demás integrantes de mi familia. Entonces, nosotros debemos evitar todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si yo hubiese tenido esa previsión de tener en reserva más pollo? Se solucionaba ese rato. Tenía un pecho ahí de más, cortaba el pecho, estiraba la carne y a freírla y a preparar el pollo. Entonces, todas estas cosas, jóvenes, como experiencia que les cuento, como alternativas, mejor dicho, de solución, son las que debemos.
¿Qué pasó, profe? Va a Se ver. le fue el internet, creo que. Ah, sí, se fue. ¿Se fue el profe? Sí, no está en línea. Yo lo estaba escuchando atento. Otra vez se le fue el internet, creo. Sí, el profe no puede pagar su internet. Ale. Que fue, se le dio la luz al profe. Su grupo se tiene que comprar. ¿Y su plan de contingencia? Se no puede pasar, profe. Oh, no olviden sus diapositivas de mañana. ¿Pidió diapositivas? ¿Cuál diapositiva? ¿Cómo se llama? ¿De De apreciación? los métodos de ética. Esa huevada del profe Claudio. De apreciación de ¿De la... qué? ¿De qué? ¿No era de metodología, creo? ¿O de qué? No, de No, apreciación. eso es ajá. Es Apreciación, mañana metodología. esa huevada. Ay, Dijo ay, que te ay. iba a llamar Teo para darte tu tema. Jóvenes, Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? no sé, se pasó, pasó un rayo, creo, y cortó la señal por unos segundos. Bueno, continuamos entonces. Aquí estamos. A ver, perdón. No es. Vamos a continuar compartiendo la diapositiva. Estábamos en. Entonces, jóvenes, estábamos hablando de los objetivos y hablamos de qué es lo que nosotros debemos realizar, ¿no es cierto? Cuáles son las actividades, los medios, etcétera, que nosotros debemos establecer para que la empresa pueda tener sus respectivos planes. Entonces, debo trabajar yo el tema de la producción, el tema de las ventas, el personal y las finanzas. Entonces, yendo al tema de las ventas, nosotros debemos siempre ver este tema del pronóstico de ventas. El plan sirve para proyectar, ¿no es cierto? De acuerdo a las ventas anteriores, lo que nosotros vamos a aspirar a alcanzar en el periodo corto que tengamos para esto. Es lo que hablábamos, ¿no es cierto? De que si yo había empezado con esta idea de la empresa de hacer tortas, queques, yo pueda primero ver este tema de cómo voy a yo proyectar esas ventas. Al inicio, antes de yo empezar mi, mi empresa y haber tenido la idea de generar estos queques, yo he tenido que hacer un estudio de mercado, lógicamente, y es una empresa grande y va a encaminar un nuevo proyecto, hace todo un estudio de mercado mucho más analítico, con personas incluso que se dedican expresamente a este tipo de actividad. Pero si soy una persona que voy a hacer una empresa y soy yo el único que puedo ver esto, eh, yo identifico y puedo poder ver, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo siempre me refiero no a mí, sino en relación a este ejemplo, esta persona seguramente ha estado circulando siempre por la Plaza Tupac Amaru y ha ido viendo que hay bastante afluencia de gente y la gente siempre los sábados compra plantas, compra ropa, compra productos, compra distintas cosas, mobiliario, compra muchas otras cosas que se ofrecen. Entonces, viendo eso, esta persona decidió, en base a ese análisis, de que
él podría empezar esta empresa, ¿no es cierto? Entonces ya empezó esta empresa, ya empezó a vender sus tortas y ya se proyectó de acuerdo a las ventas anteriores que tuvo la anterior semana, en donde él vio de que vendió esas 10 tortas y la siguiente semana vendió también sus 10 tortas y es más, le pidieron. Desde la primera semana ya le pidieron, que le pidieron algunas personas. Haciendo su estadística, le pidieron 4 personas. Si hubiera tenido 4 tortas más, vendía esas 4 tortas, 14 tortas. En la siguiente semana vinieron, ya se hizo cliente una señora y otro señor, y ya vinieron, ya los reconocí. Entonces, casero, que no sé qué, tengo que aplicar mis estrategias, ¿no es cierto? De buscar justamente la empatía con mi cliente y tengo que buscar que este cliente ahora se haga una persona, sea mi cliente permanente, porque sé que a la siguiente esquina hay otra persona también que vende tortas, pero mis tortas son más ricas por esto, etc. Y por eso mi cliente. Entonces, mi cliente me va a decir, hola casero, ¿cómo estás? Casero, ¿cómo está casero? Sí, una tortita acá. Uy, qué bueno, casera, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, también. Qué bueno, te puedo traer si quieres otra. Yo estoy trayendo ahora las de vainilla y las marmoleadas, pero si deseas, te puedo traer otra también. De repente una tres leches, si tienes alguna reunión especial, te puedo hacer una torta para un cumpleaños, te puedo hacer, tienes que venderte, también marketear. No solo necesitas ser una empresa para eso, no necesita ser una empresa grande y que tenga todas estas estrategias y contrate estudios gráficos para poder realizar todo este plan de marketeo, ¿no? Y desarrollar estrategias de marketing y salgan a hacer esta publicidad, etcétera, etcétera. Entonces yo mismo puedo hacer eso. Como persona entonces ya vi de que tengo 2 clientes fijos que me van a comprar y otra casera por ahí que no logré reconocerle y por ahí compró otra y se me acabaron, como les comentaba, estaba desde las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, 2 de la tarde ya terminé de vender todo. Y me quedé un rato más para sondear cómo era y siguieron viniendo más clientes y me pedían. Yo les decía, no, ya no tengo. Ya tenía 4 de la anterior semana que se quedaron sin poder comprar y ahora son otros 6. Entonces ya estoy yo proyectando y analizando justamente con las ventas anteriores, me está sirviendo eso para analizar y para saber yo a qué podemos aspirar a alcanzar en el siguiente periodo. ¿Qué quiere decir en la siguiente semana? ¿No es cierto? Entonces la siguiente semana ya puedo de repente llevar unas 2 o 3 más. Entonces esta producción programada de esto nos va a permitir justamente planear, ¿no? Y establecer qué actividades de producción debo tener yo y los recursos también necesarios que debo tener para cumplir con este plan. Significa que yo ahora, debo tener y ya fabricar, ya no solo, mejor dicho, debo yo 10 tortas, sino voy a hornear ahora 14. Pero estoy trabajando casi ya el 50% más de mi producción, que era 10. Y para eso yo debo tener los recursos, debo tener, ¿no es cierto? Voy a necesitar hornear, voy a tener más tiempo para hornear, necesito un horno más, de repente. Voy a necesitar, de repente, para poder vender esto, voy a necesitar una persona más que me ayude, porque a veces se vienen 2, 3 a la vez, y pucha, me ataranto con la plata mientras le entrego al otro, le espera, y tú sabes, la gente es un poco impaciente, entonces debo ir de repente con una persona más que me reciba la plata, y yo entrego y él me encarga de dar la vuelta. Entonces busco alternativas, ¿no? Entonces esa programada producción que voy a tener me va a generar que yo debo contar con algunos recursos necesarios para eso. Y hablando justo del personal, debo planear, ¿no es cierto? Ese plan del personal, ¿cómo debo ser? Debe permitirme justo estimar la necesidad que yo necesito cubrir para lo que estoy requiriendo en ese momento, ¿no?
Entonces, eso me va a permitir dar una solución, ¿cierto? Entonces, en relación al presupuesto y al flujo del eje efectivo, entonces debo resumir que el plan me está generando esas necesidades y yo debo tener ese dinero en la empresa para justamente poder reinvertir y planificar esto y cumplir con ese periodo, ¿no? O esa planificación que estoy teniendo, yo debo cumplir. Entonces debo tener ese presupuesto y ese efectivo para hacer. Porque ahora mi inversión no solo es 10 tortas, son casi el 50% más. Tengo 4 tortas más. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? ¿Cierto? De repente lo que estoy ganando me está casi permitiendo solo cubrir eso, entonces tengo que prever, ver eso, ¿no? Y ver ese presupuesto y sacar, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, definiendo un poco este tema de los... ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien quería decir algo? ¿Alguien está durmiéndose? ¿Quién se está durmiendo, jóvenes? A ver, David. No, profe, estoy atendiéndole. Ay, bueno. A ver, bueno, entonces continuamos. Bueno, creo que dejé de compartir, si no, bueno, nuevamente. Ya estamos. Entonces, les decía de que yo debo ver en esto, ¿no es cierto?, el tema del objetivo. Entonces, ¿qué es un objetivo? La palabra objetivo implica la idea de algo hacia lo cual se dirigen nuestras acciones. Entonces, implican esto deseos de alcanzar algo y no solo esperar, ¿cierto? Entonces, esto nos da una razón de ser de la empresa. Y esto existe y vive para conseguir resultados en la máxima eficiencia que yo puedo tener. Los objetivos nos ayudan a organizar y concentrar esfuerzos para obtener los resultados buscados. Excelente. Las empresas y los negocios siempre operan con objetivos. Entonces, ese es nuestro objetivo. En el caso de la empresa de la que hablamos y del ejercicio del ejemplo que tenemos, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿No es cierto? Nuestro deseo es que nosotros podamos vender esas 14 tortas y así sucesivamente la siguiente semana ya puede estar vendiendo 20. Y este deseo de seguir creciendo y buscar la máxima eficiencia en eso, me pide, me demanda concentrar más mi esfuerzo para poder obtener más ganancias y producir más. Entonces tengo que buscar más resultados, ¿no es cierto?, para ello. Entonces, si ya estoy vendiendo mis 20 tortas y ya he visto que ese es el promedio que yo puedo vender por semana en ese lugar, puedo ampliar puedo ampliar mi horizonte de venta, ¿no? Entonces puedo buscar otro lugar donde vender. De repente mi otro centro de ventas va a ser el mercado central, que es otro punto de concentración los fines de semana en donde vienen a comprar las familias, los papás, las mamás, a proveerse de insumos para poder tener a la semana. Entonces, a veces no les da el tiempo, quiero llevar una torta para la semana, para mandarles a mis hijos en sus loncheras y ya estoy con todas las bolsas del mercado y tengo que ir a la panificadora, uy, la panificadora está abajo y cargar todas esas bolsas o tomar un taxi y ese taxi me demanda que voy a gastar otro taxi más para bajar ahí, de ahí nuevamente otro taxi, no, ya no compro la torta. Pero si yo, oh, magia, aparezco ahí yo con mi carretita bien limpiecita, bien cubierta con vidrio, vender también esa idea de la limpieza, la higiene y lo prolijo de mi producto, es justamente eso. Pero si yo aparezco pues en una caja de cartón con mis tortas y esa caja de cartón la he puesto por la lluvia, no sé, o pasó algo y esa caja está sucia,
O sea, yo veo como cliente, digo, no, ¿qué voy a comprar? Ya sabe Dios cómo lo preparará esta torta. Pero si veo una carreta que está toda protegida con vidrio, está limpio, la señora está vestida con su ropa de blanco, todo eso es imagen, ¿no? Todo eso es generar una reacción en el cliente. Entonces digo, esa torta debe ser limpia, ya voy a llevar. Y tú sabes, a veces incluso para venderte te hacen probar un pedacito. Señor, ¿quiere llevar una tortita? Tome, a ver, prueba si está rico. Ya, entonces, solución. Ya tengo para la lonchera de mis hijos para poder intercalarles alguno de estos días y para tomar el desayuno de mi torta. Entonces ya tengo otro lugar de venta. Entonces he concentrado mis esfuerzos, he concentrado mi organización para poder buscar otro elemento y también buscar otro lugar donde yo pueda vender mis tortas. Eso entonces, esos son partes y esa es una de las partes de nuestro objetivo, ¿no es cierto?, de la empresa. Y siempre nosotros tenemos que operar bajo esos principios, siempre buscando crecer, siempre buscando otras alternativas y no también quedarme en esa sola idea de que, ya bueno, estas tortas son las que vendo, son buenasas, pero siempre algo más, ¿no es cierto? De repente ya son queques, pero ahora puedo mezclar, ahora puedo empezar a llevar una tortita de 3 leches y puedo venderla por tarde. Y de repente por ahí alguien me dice, señora, quiero una entera, ¿me podría preparar para la próxima semana? Es cumpleaños de un familiar, etcétera. Sí, claro, por supuesto, entonces ya voy a traerla. Entonces, sí, me deja usted un adelanto, haremos el compromiso, sí, una hojita inmediatamente. Yo tengo que tener esa capacidad de previsión. Por más que yo venga solo los días sábados a vender a ese lugar, tengo que darle la completa formalidad a eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tener pues una hojita, una proformita donde a la señora le haga firmar y yo firme también que ella me está entregando 20 soles, para 40 soles cuesta la torre, me está dando el 50% y yo le debo entregar en la fecha y a la hora que estoy quedando con él. Desde ahí ya estoy siendo formal, sin necesidad de que yo tenga ese cucu que siempre tenemos todos a la SUNAT y que tengo que declarar y que es un problema todo. Hasta eso, y tú lo manejas de manera organizada, planificada, funciona por más pequeña que sea. Entonces, esos objetivos, así como aparecen en la imagen, y me aparecen acá muchos iconos que me sugieren muchas ideas, me está hablando del tiempo, me está hablando de que debo planificar dentro de un cronograma y debo yo entregar y tener ese producto para esa fecha, me está hablando de que yo debo utilizar la comunicación entre las gentes que articulan mi empresa y que me permite manejar esto. Debo yo hacer de repente hasta un registro fotográfico de las tortas que estoy creando, de lo que yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Debo yo tener una carpeta donde debo organizar yo toda esta información, todas mis boletas, facturas, todo lo que yo estoy teniendo, ¿no? Y siempre debo tener ese juicio agudo o esa observación aguda como una lupa para detectar dónde de repente si estoy fallando o he fallado, qué debo corregir, ¿no? Entonces todas estas ideas me llegan y me encaminan, como acá se ve un dardo, a ese objetivo. Ese es mi objetivo, lograr el éxito, ¿no es cierto? Bien, entonces para determinar con mayor precisión cuáles deben ser nuestros objetivos, debemos aplicar las siguientes preguntas, ¿no es cierto? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Entonces, hablamos de quién. Se trata, ¿no es cierto?, del objetivo personal o departamental o empresarial o más genérico. ¿A quién corresponde lograr el objetivo? ¿Quién es el que debe establecer eso? El planificador, el gestor, ¿no es cierto? En este caso, generalmente son los gerentes de las empresas los que se encargan de ver justamente este tema, ¿no? De que el objetivo de la empresa o el objetivo personal, en este caso del ejemplo que ponemos, nos corresponde a nosotros asumir eso. Porque ¿quién va a venir? Va a venir tu amigo
o el vecino o alguien te va a decir, ya tu objetivo es esto y ya haz esto, tienes que hacer esto. No, yo mismo tengo que tengo que tener esa capacidad de análisis y tengo que tener esa capacidad también de resolución para poder lograr y encontrar el objetivo, ¿cierto? ¿Dónde? Se trata de un mercado local, nacional, internacional, dependiendo de las proyecciones que yo pueda tener a corto y a largo plazo, ¿cierto? Entonces hablábamos justo del mercado local, hablábamos justamente de dónde, ¿no? Ya yo ya vendo en la Plaza Tupac Amaru, pero ahora me quiero ampliar mi ángulo, o quiero ampliar mis ventas y quiero ampliar mi área geográfica o mi espectro donde yo vendo mis cosas. Entonces voy a ir al mercado central. Pero para ello, previamente yo he analizado y he caminado y he visto dónde hay gran circulación de personas, porque tiene que ser esto coherente, ¿no es cierto? Yo tengo que haber planificado y visto bien y observado de que ese es el lugar, porque ¿qué pasa dentro de ese análisis? De repente, si no hago un análisis bueno, yo puedo pues saber dónde voy a vender, a ver, un lugar que sea lo opuesto, que no me dé esas opciones de venta donde yo no encuentre circulación, digamos, de personas. ¿Qué pasaría si yo me voy a ver a dónde me iría a vender? Me voy a vender ahora una puerta de un colegio. Lógicamente ahora ya no hay esa circulación que hay en los colegios, como era antes. Entonces, yo tengo que analizar bien dónde voy a conseguir estos objetivos, ¿no es cierto? ¿Cuándo? ¿Esa meta es una meta urgente o es una meta que está dentro del tiempo que debemos lograr o cada una en sus partes, ¿no? O de sus partes. Entonces tengo que establecer también eso cuándo, ¿no? Voy a empezar a vender esas tortas de acá a 2 años. Iré a vender las tortas en el mercado Huanchac. No tiene coherencia, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo un análisis y dentro de mis objetivos está vender esas tortas también en el mercado central, obedece entonces a este ítem de la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora, la próxima semana. Entonces, en estos meses, en este año. Entonces, yo tengo que partir de esos objetivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad que me está llevando a ese objetivo? La finalidad es aquí, como en la imagen claramente me dice, yo quiero ganar más dinero, quiero conseguir mayor capital, quiero conseguir mi meta a largo plazo, mi meta a corto plazo en este año es lograr mayores ventas. Por los medios que yo tenga, puede ser en el Plaza Tupac Amaru, puede ser en el mercado central, puede ser la repartición y los pedidos que estoy haciendo a Plaza Vea, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi objetivo a corto plazo. Pero mi objetivo y la finalidad que me está llevando a hacer esto es mi objetivo principal, que es el de largo plazo, que es el que lo debo tener de acá a 3 años, mi pastelería y mi panadería. Entonces yo empiezo siempre por un objetivo a corto plazo. Generalmente también puedo tener uno a largo plazo, siempre y cuando yo quizás tenga, eso va a depender mucho de la capacidad de inversión que tú puedas tener para desarrollar tu proyecto, ¿cierto? Si mi capacidad de inversión es mínima, yo tengo que empezar de a poco, ¿no? Así como se ven las monedas, ¿no? Paso a paso. Peldaño a peldaño voy a ir logrando lo que yo tengo planificado como parte de la gestión de mi empresa, por más unilateral que sea, o unipersonal, mejor dicho que sea, no unilateral, unipersonal, esa empresa me va a permitir llegar a esto, ¿cierto? Ok, entonces tenemos esta pregunta también de qué, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que realmente pretendemos? ¿Cuál es la meta que nos proponemos alcanzar? Es lo que les hablaba, ¿no? De que nosotros, ¿cómo vamos a hacer esto para lograrlo, ¿no? Y cuáles son los pasos y las formas
y de qué manera integral o parcial yo debo llegar a esto, ya sea en un inmediato o largo plazo, lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Entonces, estos jóvenes del qué, cómo, quién, dónde, cuándo y por qué, es lo que nosotros debemos tomar siempre en cuenta cuando nosotros desarrollemos la planificación para la gestión de una empresa y tener bien claro cuáles son nuestros objetivos. Esto va a determinar el éxito de nuestra empresa. Y nosotros, esto aplica para todos, jóvenes. Yo voy a ser un profesional que vamos a poner el ejemplo de, digamos, uno de ustedes, de repente voy a poner el ejemplo ahora de Teo, que me corregirá él, creo que se está dedicando también ahora, quiere dedicarse al mundo de la joyería y ya creo que incluso se ha implementado y creo que ya trabaja. Entonces, esto que estamos aprendiendo ahora, Teo, igual en tu caso, Alejandra, igual en cualquiera de los casos de ustedes, y la idea justamente de este curso es que ustedes, ya en la segunda unidad, empecemos a trabajar nuestro proyecto personal de gestión y mercadotecnia. Entonces, ya tenemos que estar pensando, ya les había sugerido en la anterior clase, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a citar algunos ejemplos de objetivos, ¿no? Por ejemplo, obtener mayores utilidades, que sería el tema económico, obtener mejores productos, quiere decir que mis productos, lo que yo estaba preparando, solo mi queque marmoleado y mi queque de vainilla, ahora puedo también mejorar ese producto y puedo incluso alcanzar alguna alternativa diferente, ¿no? Quiere decir que ese queque, ahora le puedo poner de repente a ese queque marmoleado, le puedo poner chispas de chocolate, ¿no es cierto? Entonces, eso significa esos ejemplos de tener mejores productos. Yo no me puedo quedar en eso, yo siempre tengo que tener esa capacidad de innovación, esa capacidad de poder ir más allá, un paso más allá. Alcanzar un alto volumen de producción también es otro ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Yo ya producía primero 5, producía 4 o producía 10, luego 20, luego 50, ahora produzco 100. Entonces, conservar el bienestar de los trabajadores es sumamente importante, ¿no es cierto? Uno de los objetivos es, si yo a mi trabajador, yo ya estoy empezando a ganar más dinero y por el hecho de tener un poco más de dinero ya los empiezo a explotar y hacer trabajar más tiempo. Tengo más pedidos y su horario de trabajo era hasta las 5, no, jóvenes, hoy día se trabaja hasta las 8 porque tenemos pedidos, no. O sea, nosotros siempre debemos buscar el bienestar, el descanso del trabajador y que el trabajador esté a gusto y que se sienta bien, ¿no es cierto? Y que vaya a un lugar y el clima laboral con el cual se trabaje en esa empresa, en ese espacio, siempre sea armonioso, siempre sea de solidario, siempre sea de respeto, ¿no es cierto? Otro objetivo es aumentar las ventas, por supuesto, ¿no? Yo estoy generando más ventas al tener mayor cantidad de pedidos. Controlar la contaminación ambiental. Claro, uno de los plus de mi producto puede ser eso, ¿no? Que, por ejemplo, yo en mi producto pueda mencionar, yo hago tortas, pero cuido la contaminación ambiental. ¿De qué manera? De que los productos que yo utilizo todos son productos ecológicos. Mis envases en los cuales yo envío mis tortas son productos ecológicos y justamente son biodegradables y no contaminan, ¿no? El ambiente. Captar la mayor parte del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si yo he estado vendiendo, ya estoy vendiendo en la Plaza Tupac Amaru, ya estoy vendiendo en el mercado de Huancha, digo, en el mercado central, y ya estoy vendiendo también en Plaza Vea, quiere decir que yo estoy teniendo una mayor parte, estoy captando una mayor parte del mercado, porque debo tener competencia,
cierto? Debo saber y también analizar a mi competencia. Y siempre debo estar innovando por eso, en mis cosas, ¿no? En mis productos, para siempre marcar la diferencia. Si yo soy el mejor, o estoy camino a ser el mejor, siempre observaré y tendré una referencia, ¿no? Así como cuando tenemos referencias para diseñar, igual en esto, ¿no? ¿Cuál será mi referencia, ¿no? Yo quisiera ser como la pastelería Basílica. Quisiera lograr tener mi pastelería y mi restaurante, o como Povea o como Pacífico, ¿no? Entonces, eh, esas son eh, esas son eh, a ver, estábamos en captar la mayor parte del mercado, relacionar la producción, optimizar recursos, ¿sí? Optimizar más ya. Entonces, esas son mis referencias que yo debo tener. Entonces, eso me permite captar la mayor parte del mercado. ¿Qué es lo que ha estado haciendo esta empresa Pacífico? Justamente tener muchas sucursales que le están permitiendo dominar el mercado, que le están permitiendo que la persona que le gusta o disfruta de la comida o de los productos que ellos tienen, puede encontrar a la mano en donde quiera ese producto. Yo estoy de repente en el centro y he ido a hacer algún trámite. Yo vivo por la parte de abajo hacia la zona sur, hacia la zona de la Arapa y toda esa zona. Yo quiero, he ido a hacer un trámite al centro y se me dio un antojito de comerme pues una empanadita de pollo de Povea. Ya, pero para ir a comer mi empanadita tendría que ir hasta Mariscal Gamarra, bajarme. No, le he dado la solución, lo tiene en el centro. He ido a hacer una gestión al banco y está en el paradero. Es más, antes de tomar mi bus, puedo comerme mi empanadita de pollo, me voy feliz. Tomo mi bus y me voy feliz en casa. Entonces, eso es captar la mayor parte del mercado. Y eso es adueñarse del mercado. Eso es lo que hacen muchas empresas. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Rico Pollo? Está por todas partes del Cusco. Y generalmente están cerca de los mercados o a veces están dentro de los mercados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Captar la mayor parte del mercado, cerrar las puertas y que el producto que yo puedo comprarlo aquí, estando de repente yo, como les mencioné, he ido a hacer mis gestiones, estoy por el centro, he hecho hacer mi gestión en Seda, que está en San Francisco. Yo soy ama de casa y ya para mi almuerzo me olvidé de comprar el pollo. ¿Y ahora dónde voy a ir a comprar el pollo? El pollo está caro en el mercado, no, en Rico Pollo es más barato. Hay un Rico Pollo al ladito del mercado central. Si estoy cerca al mercado Huancha, hay un Rico Pollo al costadito del Banco Continental. Si estoy en Vino Canchón, hay un Rico Pollo que está frente a Vino Canchón. Y así sucesivamente. Entonces, esos son los ejemplos para, digamos, captar la mayor parte del mercado. Y finalmente tú terminas dominando el mercado, ¿no es cierto? Ok. Racionalizar la producción y optimizar los recursos. Eso también es un objetivo, que yo debo saber manejar mis recursos para mi producción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy empezando pues a producir harto, no puedo yo utilizar más de lo que ya está establecido dentro de mi producción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a empezar a trabajar las tortas, entonces no significa porque ya tengo más volumen de producción, yo pueda empezar a quitar los recursos, ¿cierto? Empezar a quitar los insumos, lo que les mencionaba, empezar a racionar la producción y lógicamente dentro de eso significa que racionar también lo puedes utilizar dentro de ese término, o también de que tú por más que tu producción, digamos, al inicio ha sido 10 y tu racionalización de los productos era, digamos, 1 kilo de arroz, perdón, 1 kilo de harina, 2 leches, 3 huevos, etcétera. Esa misma
racionalización es la que yo debo utilizar por más que yo prepare ahora 100 tortas. Entonces, ustedes deben recordar eso de que cuando uno cocina, no es lo mismo cocinar para 6, 10 personas que cocinar, digamos, para 100 personas la misma comida. Entonces, en esos estándares, los cocineros ya están preparados para eso y saben para que yo cuando sirva, digamos, no van a entrar pues en un sartén, digamos, yo voy a preparar un lomo saltado para 100 comensales, en ese solo sartén no va a entrar todos los insumos para los 100 comensales. Entonces yo voy a tener un estándar para poder manejar eso y raciono, ya sé cuántas papas, ya sé cuántos kilos o cuántos gramos de carne van a entrar, 250 gramos de carne, va a entrar esa misma cantidad de aceite, esa misma cantidad de repente si utilizo sillao, si utilizo cerveza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo saque esos 100 platos, no deben variar pues la comida. Está comiendo el comensal 1 empezó a comer, uy, qué rico. Y el comensal número 18, uy, pucha, este está muy salado. El comensal número 37 dice, uy, no, pucha, acá faltó cocinar la papa. El comensal número 52, uy, esta carne está cruda. No pueden haber esas diferencias. Entonces, quiere decir que yo debo optimizar esos recursos para que la cadena de producción siempre sea la misma y salga igual para todos. ¿Ok? Utilizar desperdicios. Utilizar al máximo los equipos. Quiere decir de que yo no puedo utilizar desperdicios, ¿no? Mi objetivo no es ese. Entonces, sí, claro, si yo tengo digamos, una consigna en la empresa de que yo debo utilizar los desperdicios para otras actividades o otras cosas, claro, lo voy a utilizar, ¿no? Y es más, o sea, de repente hay empresas, cadenas de restaurantes, que la comida que sobra no la botan, sino la donan a las instituciones, a la beneficencia o a los centros donde se ayudan o van personas que no tienen hogar, ¿no? Que no tienen dónde comer, entonces esas cosas también, ¿no? Y por supuesto utilizar al máximo los equipos, ¿no? Tenemos que utilizar al máximo nuestros equipos. Si yo he comprado una batidora para preparar las tortas, tengo que usarla, pues, ¿no? No me voy a comprar una batidora para yo producir 5 tortas. Compraré una batidora cuando yo ya tengo una cadena de producción más alta y voy a utilizar al máximo ese equipo y si no todavía no lo debo comprar, ¿no? Puedo todavía yo utilizar mi fuerza, mi energía, utilizar mis manos y utilizar mis herramientas para amasar, ¿no? Entonces los objetivos no son flexibles, ¿no? No es de que yo, por más que las condiciones cambien, siempre se tiene que revisar las metas, ¿no? Si hay necesidad en el camino de modificarlas y adaptarlas, como ejemplo, por ejemplo, esta pandemia ha obligado y ha generado una transformación en todas las empresas y en todos los ámbitos a modificar los métodos y materiales, etcétera, todas las cosas para poderse adaptar a estos tiempos. Los restaurantes, ¿no? Los bancos, la educación, nosotros mismos, lo que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Todo esto significa entonces que también nuestros objetivos no deben ser, no son inflexibles, ¿no? Al contrario, siempre deben ser flexibles y siempre se deben adaptar a las circunstancias o a las cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? Entonces, en el punto 4, 2.4, debemos trabajar cómo planificar en mi empresa, ¿no? A ver, vamos a revisar la hora. Uy, ya estamos en la hora joven. Justo era el punto que ya deberíamos empezar la próxima clase. Entonces, por hoy nos vamos a quedar acá y vamos a continuar el próximo lunes a la misma hora con el mismo ánimo, las mismas ganas y cuídense jóvenes, cuídense mucho, cuiden a vuestras familias. Siempre
tratemos de estar cuidándonos y estar bien de salud. Estar bien de salud significa muchas cosas, no solo para nosotros, sino para nuestras familias.